Bien, ahora vamos a empezar a hablar de hipertiroidismo. Ya vimos la síntesis, ya vimos más o menos cómo hacer el diagnóstico con las pruebas de laboratorio. Y ahora vamos a ver bueno, todo lo que tiene que ver con el hipertiroidismo. Esta no es una clase de el manejo ni la terapéutica, sino simplemente para conocer la enfermedad. Más o menos como una clase de medicina interna. ¿Ok? Primero, ¿qué es correcto? ¿Hipertiroidismo o tirotoxicosis? Porque son términos que realmente se los utiliza de manera intercambiable en la práctica clínica, pero tienen su diferencia en conceptos, ¿ok? Nosotros le llamamos tirotoxicosis, ¿ok? Tirotoxicosis al estado hipermetabólico causado por altos niveles de hormonas tiroides sin importar su origen, ¿ok? Sin importar su origen. Es decir, aquí dentro de la tirotoxicosis entra tanto el hipertiroidismo primario, ¿ok? Como el hipertiroidismo secundario. El hipertiroidismo, por otra parte, ¿ok? En concepto, es una condición caracterizada por la sobreproducción de hormonas tiroides, lo que puede llevar a tirotoxicosis, ¿ok? Entonces, básicamente, lo que nosotros le llamamos hipertiroidismo de manera indiscriminada es realmente un hipertiroidismo primario, porque estamos hablando de que es una sobreproducción de hormonas. Es decir, el problema está aquí. Mientras que tirotoxicosis es el estado hipermetabólico causado por los altos niveles de hormonas tiroides sin importar su origen. ¿Ok? Sin importar que el problema esté aquí o esté acá. Entonces, lo correcto realmente sería llamar tirotoxicosis, pero creo que es mucho más sencillo para todo el mundo decirle hipotiroidismo e hipotiroidismo de manera indiscriminada. ¿Ok? Entonces, eso sería como que una diferencia de conceptos, porque tal vez por ahí se las pueden preguntar, ¿verdad? Vamos, ahora sí, con la epidemiología del hipertiroidismo, vamos a ver que tiene una prevalencia, y ojo aquí, ¿ah? Del 2 al 3% de la población general, y estos son datos de Estados Unidos, del 2 al 3%. O sea, es muchísima gente. Parece que no, pero es muchísima gente. Por eso te vas a encontrar con un hipertiroide. Y es mucho más frecuente en hombres, en una proporción de 5 a 1. ¿Ok? De nosotros tenemos pues la etiología, las causas. La causa más común a nivel mundial es una enfermedad autoinmune llamada enfermedad de Graves. ¿Ok? Enfermedad de Graves. Que es bastante característica porque, aparte, vamos a ver ahora en las características clínicas que nosotros en el hipertiroidismo tenemos tenemos signos y síntomas generales de todas las causas de hipertiroidismo y signos y síntomas específicos de ciertas patologías desencadenadas por el hipertiroidismo o de respecto a su causa. Vamos a ver que la enfermedad de Graves tiene dos signos clínicos bastante específicos que los vamos a estar revisando. De ahí tenemos otra causa, es el bocio multinodular tóxico, en un 15 al 20% de los casos, también lo vas a encontrar. Un adenoma tóxico, ¿ok? Que es del 3 al 5% de los casos. Ustedes van a decir, bueno, pero ¿qué diferencia nosotros vamos a encontrar entre un bocio y un adenoma? Yo pensaba que era lo mismo. Ok, un adenoma es una neoplasia. Una neoplasia benigna, pero es una neoplasia. ¿Ya? Un adenoma es una neoplasia. El bocio no es más que el tejido mismo, ¿ok? No es un tejido diferente ni indiferenciado, sino que es el tejido mismo, ¿ok? El cual ha proliferado, ¿ok? Nuestro tejido normal, sin necesidad de estas alteraciones genéticas que se dan en los adenomas, ¿ok? En las neoplasias en general, neoplasias benignas o malignas, hay una alteración genética, ¿ya? El bocio, pues, como ya vimos hace rato, se puede dar por un hipotiroidismo. Y también se puede dar por una enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves puede ocasionar un bocio, ¿ya? Pero bueno, eso realmente no es tan importante ahorita. Simplemente saber las causas, ¿no? ¿Verdad? Enfermedad de Graves a la cabeza con un 80%, bocio multinodular tóxico con un 15 a un 20%, adenoma tóxico con un 3 a un 5%, y ahí tenemos todas estas otras causas que ya son mucho más raras. Primero, el adenoma tirotrópico, ¿ok? Que es un tumor de la hipófisis, ¿ok? Y tenemos tiroiditis temprana, ya vamos a hablar de las tiroiditis en el hipotiroidismo, y vamos a hablar de esto. Ojo que dice aquí temprana, ¿ah? Temprana, tengan eso en la cabeza. La miodarona, que ya vimos que puede causar tanto hipertiroidismo como hipotiroidismo, y la sobrecarga de yodo, en ciertos casos que ya desmenuzamos hace rato por el efecto de Jod Basedow. Bueno, bueno. Entonces, estas son como que todas las grandes causas. De la que vamos a hablar en esta clase es de la enfermedad de Graves, ¿ok? Que es la que, pues la más común y la que nosotros vamos a estar estudiando su fisiopatología.
De ahí para el diagnóstico tenemos que ver, pues, descartar estas otras causas también, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos ya esta imagen, este cuadro es de Harrison de medicina interna, es como que un poquito más profesional, ¿no? De todas las causas de tirotoxicosis. Miren cómo dice tirotoxicosis, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, tenemos hipertiroidismo primario, tirotoxicosis sin hipertiroidismo secundario, ¿ok? Ahora, la fisiopatología de la enfermedad de Graves. ¿Por qué me interesa que sepan la fisiopatología de la enfermedad de Graves? Porque la enfermedad de Graves tiene dos signos bastante característicos que se desencadenan a base de su fisiopatología. ¿Ok? La enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune, es decir, nuestro propio organismo, nuestro propio sistema inmune nos está atacando o está actuando donde no debe actuar. ¿Ok? Entonces, las personas con enfermedad de Graves van a tener esta inmunoglobulina denominada inmunoglobulina estimuladora de tiroides, ¿ok? O también se la abrevia como TSI, ¿ok? TSI. Esta tirosina estimuladora de tiroides, ¿ok? Lo que va a hacer es actuar sobre este receptor, ¿no verdad? A nivel de la glándula tiroides, en el que normalmente lo que viene a entrar es TSH, ¿ok? La hormona que vimos hace rato, que es la que viene desde la hipófisis. Entonces, la TSI, la inmunoglobulina estimulante de tiroides, va a actuar como si fuera una TSH, es decir, va a ser compatible con el receptor de la tirotropina, de la TSH. Entonces va a sobreestimular la producción de hormonas tiroides anclándose al receptor de TSH. Esa es la fisiopatología básica. ¿Ok? ¿Alguien me escribió? Ah, creo que me escribió la chica que estaba aceptando a las personas y se quedó fuera, no sé, un segundito. No sé, ahí creo que está. Bueno, no importa. Seguimos. Entonces, en resumen, la causa, ¿no verdad?, detrás de esta enfermedad autoinmune que causa un hipertiroidismo es que tienen en su plasma esta inmunoglobulina estimuladora de tiroides, ¿ok? Que actúa más o menos como la TSH y de hecho actúa sobre el mismo receptor de la TSH sobre la glándula tiroidea para producir hormonas tiroides, ¿ok? Y aquí nosotros ya vemos pues los efectos, ¿no verdad? Tenemos primero altos niveles de T4 y T3, ¿no verdad? Y esto va a causar pues el hipertiroidismo. Y miren también cómo actúa sobre la hipófisis y va a disminuir la TSH, ¿no verdad? Como hablamos en el cuadro básico del diagnóstico, que si tengo muchas de estas T3 y T4, va a actuar por una retroalimentación negativa sobre la hipófisis para disminuir los niveles de TSH, porque le dicen, oye, me estás dando mucho, ¿ya? Pero dentro de la fisiopatología también tenemos otras características y es que los fibroblastos, ¿ok? Los fibroblastos van a verse afectados también, sobre todo a nivel retroorbitario, ¿ok? Ahí van a ver ya mismo el signo y el síntoma del que les estoy hablando. Entonces, las células T, ¿ok? Van a producir citocinas inflamatorias a base de esta estimulación de fibroblastos, ¿ok? Y esto va a incrementar los niveles de producción de glucosaminoglucanos. Esto de aquí lo toman en esos exámenes para ir a hacer posgrado a Estados Unidos. ¿Por qué en la enfermedad de Graves existe un exoftalmos fisiopatológicamente? Debido a la producción de glucosaminoglucanos, los cuales actúan como una sustancia osmóticamente activa y van a causar pues este mixedema que se denomina, ¿ok? Entonces a base de esto se va a ocasionar la oftalmopatía, porque actúa sobre los fibroblastos retroorbitarios, los cuales interactúan con las células T, los cuales producen citocinas inflamatorias y aumenta la síntesis de glucosaminoglucanos, los cuales actúan como sustancias osmóticamente activas, es decir, que jalan agua y van a ocasionar este edema, ¿ok? ¿Qué ocasiona pues el exoftalmos, la oftalmopatía? Ok. Entonces, esta es como que la fisiopatología de la enfermedad de Graves. Una enfermedad muy común. Como pueden ver, es básico, ¿ok? Simplemente la base está en que existe una inmunoglobulina que no debería existir y que actúa sobre receptores de TSH, receptores de tirotropina. Y pues desencadena el hipertiroidismo y también desencadena sus características específicas. Vamos a echar.
Ok, dentro del cuadro clínico que nosotros vamos a encontrar síntomas generales. Síntomas generales como intolerancia al calor. ¿Se acuerdan hace rato que les dije que aumentaba el metabolismo basal y por eso era importante? Pues va a aumentar como que este roce entre moléculas, va a haber tanto... Cuando hay un desorden, todos nos acaloramos, ¿no? ¿Verdad? Entonces imagínate que el desorden está dentro de tu cuerpo, vas a tener una intolerancia al calor, porque de por sí tu cuerpo está generando energía, está generando calor, ¿ok? También se van a encontrar con un sudor excesivo, ¿ok? Con pérdida de peso. Y ustedes dirán, bueno, si yo tengo un paciente con pérdida de peso, lo primero en lo que yo voy a pensar es en un cáncer. Y bueno, desnutrición y hay cáncer, pero sí, es verdad, es lo primero en lo que podrías estar pensando. Pero esta es una pérdida de peso paradójica. ¿Por qué? Porque cursa con aumento de apetito. ¿Ya? El paciente es como esos flacos que comen y no engordan, pero de verdad come y tiene hambre y no engorda. Y nunca deja de tener hambre. ¿Ok? También se presenta debilidad muscular, se presenta bocio, eh, en algunos casos, no siempre, y taquicardia, ¿no? ¿Verdad? Por los efectos beta-adrenérgicos que hablamos hace rato, ¿no? ¿Verdad? Beta-adrenérgicos. Ahí podemos ver una imagen de un bocio multinodular, ¿ok? Bastante visible, ¿no? Estos son los síntomas generales del hipertiroidismo causado por cualquier cosa. Puede ser primario, puede ser secundario, dentro de los primarios puede ser cualquiera de ellos y secundario cualquiera de ellos, ¿ok? Ahora vamos a ver ciertos síntomas específicos y realmente los que más me interesan, porque por ejemplo, esta oligomenorrea y amenorrea, es decir, las alteraciones a nivel de los órganos reproductores de las mujeres, ¿ok? De los sistemas reproductores, de los aparatos reproductores de las mujeres, pues se pueden ver también en cualquiera. También pueden ser síntomas generales. Osteopatía también se puede ver en cualquiera. Ansiedad, depresión, insomnio, esto de aquí se puede ver tanto en hiper como hipotiroidismo. Entonces son síntomas menos específicos realmente. Lo que más me interesa que ustedes conozcan son estos tres, ¿ok? Los tres de arriba. Primero, dermopatía infiltrativa, lo que conocemos como mixedema. Ustedes dirán, bueno, ¿qué es un mixedema? Aquí podemos ver un mixedema. Mixedema es un edema, ¿ok? Que no tiene signo de Godet. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Mm? No he preguntado entonces hasta atrás. ¿Alguien sabe qué es signo de Godet? En el edema. Exacto, exacto. Godet significa que es un signo que deja fobia, ¿no? ¿Verdad? Lo que tú presionas y deja una fobia, ¿no? ¿Verdad? Este signo pues nos ayuda a evaluar el edema, qué tan profundo es también, ¿no? ¿Verdad? Porque a base de la profundidad y del tiempo en el que vuelve a ser un tejido sin pérdida de la continuidad, vamos a evaluar en 4 grados el edema, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, eso es semiología. Esto de acá es un mixedema. Un mixedema es un edema que no deja fobia, ¿ok? Y también la oftalmopatía por Graves, la cual se basa en una proptosis, aquí podemos ver, y un exoftalmos. ¿Ok? Incluso estos pacientes al momento de dormir llegan a tener que ponerse esparadrapos en los ojos para que no se les abran, porque existe esta retracción de los párpados. ¿Ok? A ponerse esparadrapos o a usar esos los que se usan para tapar los ojos para dormir, etc. Entonces, estos dos son los dos signos que yo les vengo hablando hace rato de la enfermedad de Graves. ¿Ok? Un mixedema a nivel pretibial, ojo a lo que digo, a nivel pretibial, y la oftalmopatía por enfermedad de Graves. Ahora, ustedes mixedema también van a verlo como un signo del hipotiroidismo, y es verdad, por eso dije mixedema pretibial, porque en el hipotiroidismo, si bien puede haber mixedema pretibial, el mixedema se lo encuentra en otros lugares, ¿ok? Y por último, en estos síntomas específicos tenemos la miopatía hipertiroidea que se puede basar en calambres, debilidad muscular bastante marcada, fasciculaciones. Y aquí nosotros, pues, lo primero que tenemos que hacer es evaluarnos, ¿verdad? Si es que sola, porque puede presentarse el hipertiroidismo solo con esto, lo primero sería mandar las pruebas tiroideas y de ahí las creatinquinasas, ¿verdad? La seca, para ver si de verdad, pues, estamos hablando de una miopatía. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Cuadro clínico, ¿no? Ya mismo igual al final tengo una sola imagen en la que tenemos pues como que todo el resumen de estos signos y síntomas, ¿ok? El diagnóstico, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico de esta enfermedad? Bueno, del hipertiroidismo.
Primero, mediante manifestaciones clínicas. Si tú tienes un paciente con esa proptosis característica, lo primero que tienes que pensar es un Graves. Entonces, lo que le vas a mandar es un perfil tiroideo, ¿ok? Aparte de la biometría hemática, todo eso, un perfil tiroideo, ¿ok? TSH, T3, T4. Y ahí tú te das cuenta, bueno, esto es un hipertiroidismo. Hasta ahí, realmente, es donde llegas como médico general, tal vez, ¿no? ¿Verdad? De ahí hay otros métodos, ¿ok? Para descartar otras cosas y para saber de otras cosas que pueden causar hipertiroidismo. Tú ya lo derivas a endocrinología y el endocrinólogo va a saber sin mandar pruebas más específicas, a pesar de que la enfermedad de Graves es tan característica de la clínica que no necesitas realmente enviar este anticuerpo receptor de TSH, ¿ok? O la inmunoglobulina, es lo mismo, ¿no? ¿Verdad? El anticuerpo receptor del receptor de TSH o la inmunoglobulina estimuladora de este receptor, casi no es necesario enviarlo porque realmente con las manifestaciones clínicas ya, ahí lo tienes, ¿ok? Pero bueno, el endocrinólogo tal vez lo vaya a enviar. También, si en el examen físico, aparte del hipertiroidismo, notaste en la palpación de la glándula tiroides algún nódulo, ¿ok? O algo que te llamó la atención, o muchos nódulos, o simplemente a la inspección le viste un bocio, es probable que vayan a mandar a hacer un ultrasonido, ¿ok? Un ultrasonido para poder pues verificar su forma y tal vez dar una idea de qué podría ser si simplemente es un bocio o si por ejemplo se trata de un adenoma o si es que puede ser en este caso un carcinoma. Pero para descartar que sea un carcinoma ya hay otras pruebas, ¿ok? Aparte de los marcadores tumorales, etcétera, tenemos esto que se llama escintigrafía, ¿ok? ¿Qué es escintigrafía? Esto es un método de medicina nuclear, ¿ok? Medicina nuclear, en la que pues nosotros, recordemos que nosotros tenemos aquí la célula folicular y aquí tenemos la proteína transportadora por la que entraba yodo, ¿se acuerdan? En la síntesis, ¿ya? Vamos a usar para este como método de tinción, por así decirlo, vamos a utilizar yodo radioactivo, ¿ok? Vamos a utilizar yodo radioactivo. El yodo radioactivo va a entrar a la célula, ¿ok? Y se va a teñir, entre comillas, pues, ¿no? Así, dependiendo de lo que sea, ¿ok? Dependiendo de lo que sea. ¿Por qué esto es importante en los carcinomas? Porque la gran mayoría de los carcinomas no son funcionantes. De hecho, el paciente no se presenta con hipertiroidismo, simplemente llega con la masa, ¿ok? Es decir, no secretan hormonas tiroideas. Entonces tú mandas, bueno, el encargado manda y hace esta prueba de medicina nuclear y lo que él espera ver es que sea un nódulo frío, nódulo frío. Ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué nódulo frío? Si es nódulo frío, es probable que sea un carcinoma porque la mayoría de los carcinomas no producen hormonas tiroideas y por ende no se van a pintar. ¿Ya? No se van a pintar porque no están en ese relajo de producir hormonas tiroideas, no están generando calor. ¿Ok? Y no se va a pintar. Nódulo frío. Si es un nódulo caliente, es probable que sea simplemente un adenoma o un bocio o un nódulo simplemente. ¿Ok? Un nódulo. O acá tenemos multinodular, mononodular. ¿Ok? Acá vemos la ecografía, entonces bueno, eso. El EKG también nos puede ayudar, pero el EKG obviamente es mucho menos específico, simplemente nos va a decir si es que hay un desbalance electrolítico a causa del hipertiroidismo, ¿no? ¿Verdad? Y finalmente, podemos encontrar hiperglicemia también, aunque también es un síntoma mucho menos específico y que, bueno, puede ser para confirmar el diagnóstico. ¿Tiene alguna pregunta de esto? Bueno, entonces la pauta final acerca de esto de la medicina nuclear, ¿qué es? Que si es un nódulo caliente o hot, lo más probable, ojo, no digo que no, lo más probable es que no es cáncer. Y si es un nódulo frío, aumentan las posibilidades de que sea cáncer. Tampoco es que es frío y es cáncer, no.
aumentan las posibilidades. Habría que hacer otras pruebas. ¿Ok? Simplemente es un método de medicina nuclear que quería que sepan. Recuerden que actúa el yodo radioactivo y para eso necesitas esta proteína que entre, ¿Ya? Entonces sigamos. Dentro del tratamiento, pues si el paciente está sintomático, si el paciente tiene síntomas de hipertiroidismo, lo primero que tenemos que hacer es enviarle, o bueno, administrarle beta bloqueantes. Pueden ser no selectivos, el que más se menciona siempre es el propranolol. ¿Ok? Un antagonista adrenérgico me parece que es primera generación, que es el propranolol. A ver, sí, es de primera generación, propranolol. Si ya se controlaron los síntomas, aquí vienen ya, por ejemplo, ya, chévere, controlaste los síntomas del paciente, pero ¿qué vas a hacer con su hipertiroidismo? Porque puede volver a tener esta exacerbación de síntomas. Bueno, fácil. Dentro del mundo es bastante debatido. Por ejemplo, en Europa se van más por utilizar solo medicación. En Estados Unidos se van más por utilizar el yodo radioactivo. Ustedes dirán, bueno, pero el yodo radioactivo no era para el diagnóstico. Ya vamos a ver que también se lo puede usar como tratamiento. ¿Ok? Entonces, algunos dicen que se debe utilizar medicación, otros se van más por lo que viene siendo la extirpación incluso de la glándula tiroides. Entonces, bueno, em, estos dos fármacos, el propiltiuracil y el metimazol, son las llamadas tionamidas y son las más utilizadas por lo general para tratar hipertiroidismo. Hay otros fármacos, aquí podemos ver abajo un cuadro en el que tenemos los fármacos con sus mecanismos de acción, pero estos son los más utilizados, el propiltiuracil y el metimazol, ¿ok? Que son las tionamidas. ¿Estos aquí dónde van a actuar? Vamos a ver acá. ¿Dónde están? Aquí están. Miren. Van a actuar, ojo, aquí está la sangre, aquí está el folículo tiroideo y acá está el coloide. Van a actuar sobre la tirosina peroxidasa. ¿Ya? Van a actuar sobre la tirosina peroxidasa. ¿Ok? Aquí actúan las tionaminas. Ahí tenemos otros fármacos, por ejemplo, los corticoides como la dexametasona que van a actuar sobre la 5-deshiodasa, el propiltiuracil que también va a actuar acá sobre la 5-deshiodasa, el metamisol no, solo el propiltiuracil, la miodarona también va a actuar sobre la 5-deshiodasa como hablamos hace rato y el propranolol que actúa tanto aquí como sobre el control de los síntomas, ¿ok? Por eso es tan bueno también. Entonces se hace un control con estos fármacos, ¿no? ¿Verdad? De ahí tenemos la ablación con yodo radioactivo. Ablación con yodo radioactivo significa que nosotros vamos, si hace rato utilizamos pequeñas dosis de yodo radioactivo para hacer un diagnóstico, ahora vamos a utilizar muchísimo yodo radioactivo para destruir la glándula. ¿Ya? El objetivo es la destrucción. Y finalmente, pues, cirugía en ciertos casos, ¿no? ¿Verdad? Extirparla. Como que el manejo. Aquí nosotros podemos ver ya finalmente una imagen en la que tenemos los signos y síntomas con la etiología, la epidemiología, el diagnóstico por lo general y ciertas complicaciones como la insuficiencia cardíaca congestiva y la tormenta tiroidea. ¿Ok? Tormenta tiroidea. Entonces ahí tenemos los signos y síntomas y ya. Creo que con esto terminamos hipertiroidismo. No, tenemos ciertos datos, ¿cierto? Ciertos datos solamente para que los tengan en cuenta, ¿no? Después de que se inicia el tratamiento, si es que es por medicación, se revisa pruebas de función tiroides después de 4 a 6 semanas. A pesar de que en este punto, a las 4 y 6 semanas, realmente en la mayoría de los pacientes no vamos a ver una mejoría significativa. Por lo general, la mayoría alcanza el estado eutiroideo, es decir, de tiroides ideal, porque eu significa verdadero o ideal, hasta después de 8 semanas. ¿Ok? Pero la tasa máxima de remisión del hipertiroidismo se alcanza en 12 a 18 meses. Entonces es un tratamiento para largo. El embarazo y la lactancia son contraindicaciones absolutas al tratamiento con yodo radioactivo, por razones obvias, pues, ¿no? Y el objetivo en el embarazo es alcanzar valores de T4 séricos dentro o justo por encima del intervalo de referencia para embarazo. Esto lo digo porque en el embarazo es un problema manejar el hipertiroidismo. ¿Ok? Porque hay fármacos como el metamisol que puede llegar a ser teratogénico, ¿ok? Eh, Incluso se llegan a suspender estos fármacos en el embarazo si es que el hipertiroidismo no es muy severo.
Eso lo pueden revisar en el... Todo esto que está aquí lo saqué de Harrison de Medicina Interna porque me pareció pues interesante. Más que todo esto, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, bueno, se le da ese fármaco y ¿qué sucede después? Bueno, así es como que una pauta general de cómo se da el manejo del hipertiroidismo después, ¿no? ¿Verdad? Entonces hasta aquí hablamos de hipertiroidismo.